Esta nave no estaba planeada, era solo una prueba técnica y terminó convirtiéndose en uno de mis proyectos favoritos. Necesitaba entender qué tan complicado era modelar estas naves a escala, sin compromisos, sin cliente, solo para mí. Me puse a investigar un poco y encontré la escala estándar en la mayoría de estos juegos, que si mal no recuerdo es 1:1500. Entonces, la idea era diseñar algo en Plasticity al vuelo sin saber a dónde iba. Obviamente tenía que investigar un poco. Encontré esta serie que se llama The Expanse, que está en Amazon Prime. También encontré varias referencias en internet y encontré algunos juegos interesantes de mesa. Me llamó mucho la atención Warfleet de One Page Rules. Me puse a leer un poco el reglamento y a entender cómo es que funcionan las naves en este sistema. También sabía que una nave solita no me iba a servir de mucho para sistemas de juegos, pero este podría ser el inicio de toda una flota, así que este sería el punto de partida. Lo primero fue trazar una línea de 10 centímetros para tener una referencia de la escala. De ahí comencé a modelar, como digo yo, al vuelo y al feeling, probando volúmenes y dándole vida, y entre más avanzaba más ideas se me van ocurriendo. Me gusta diseñar directo en el programa de 3D y para este tipo de proyectos de naves, sin duda Plasticity es mi herramienta favorita. Es muy rápido para esto. Así que decidí hacer una versión gratuita que puedes encontrar en mi Patreon y una versión de paga, que esta versión viene seccionada para mantener la calidad de la nave y ya viene presoportada y tiene muchas opciones de piezas. Pues venía la parte más tediosa y que menos me gusta del proceso, que es presoportar todas las piezas. Pero eso nos lo vamos a saltar porque es muy aburrido. Vamos a mandar a imprimir y ya con el modelo listo e impreso vamos a quitar los soportes. Siempre pensé en el diseño, que estas marcas de soportes quedaran en las partes que no son visibles, que es la unión y por abajo de la nave. Entonces me toca lijarlas para dejar todo listo sin rastros para poder pegar la nave y empezar a pintar y pegar las piezas. Ahora voy a agregar el soporte. Estoy usando un tubo de latón de 2 milímetros de diámetro e imprimimos la base. También este tubo me va a ayudar a sujetar la nave a la hora de aplicar la pintura con el aerógrafo. Para esto vamos a agregar una primera capa de imprimación negra sobre todas las piezas de la nave con el aerógrafo. Voy a utilizar la técnica del pincel seco. Voy a empezar por un gris, me voy a ir con tonos grises fríos y este gris es el más oscuro, va a ser la base. Y procuro pasar el pincel de una manera muy suave para solo marcar las partes más altas de la nave y darle volumen. Y ya que esté mi base lista con esta primera capa, voy a ir subiendo los tonos para ir marcando los detalles más finos. Y así voy a dejar una base de pintura lista sobre la nave para después empezar a aplicar más detalles. Y conforme voy avanzando, la nave va cobrando forma y vida con cada capa del pincel seco. Todo este detalle es la base que necesito conservar, así cuando empiece a pintar cada panel o aplicar distintos colores en los detalles, ese volumen se va a mantener intacto. Ahora voy a aplicar una masilla para enmascarar, porque de una vez quiero pintar el interior de los propulsores
con pintura blanca, con el aerógrafo. Entonces necesito proteger todas estas zonas. Esta base blanca que va a ir en el interior de los propulsores me va a ayudar más adelante cuando aplique un azul a que este sea mucho más saturado y más vívido. Empiezo a pintar algunos paneles con un gris más neutro y más claro. Quiero diferenciar los volúmenes y generar más contraste. Quiero mencionar que mi pintura está bastante diluida, es una pintura muy delgada, porque la idea es que cuando la pintura seque podamos conservar todo el volumen que tenemos en la base del pincel seco. Y voy a usar un gunmetal muy diluido. Voy a marcar algunos detalles metálicos para generar aún más contraste. Creo que estos paneles en el anillo de la nave van a ir súper bien con este gunmetal. Voy a utilizar el naranja como mi acento de color. Lo voy a aplicar discretamente en algunos paneles y utilizo capas muy delgadas de pintura para conservar el detalle del pincel seco y que se sientan estos paneles como desgastados. Y ahora vamos a pintar los propulsores de azul de la nave. Agregué ahí una mascarilla muy leve nada más para proteger toda la zona de alrededor. Y enmascarillé también el cilindro de la nave porque vamos a pintar el interior y las alas. Voy a utilizar un color shift de Vallejo, es esta pintura camaleónica. Y es que las alas son como los paneles solares de un satélite desplegables. Y entonces necesito este efecto en donde la pintura cambia de tonalidad según el ángulo desde donde la estás viendo. Y creo que también sería un buen detalle para el interior del anillo de la nave. Y me gusta bastante cómo quedó. Creo que ahora lo que tengo que hacer es empezar a agregar detalles. Para todo el marco de los paneles solares debo agregar un gunmetal para contrastar bien con el negro y con el color shift. Y también la antena vamos a marcar todos los bordes con algún efecto metálico. Para el interior, que ya tiene el color shift, a estas formas le voy a agregar una capa muy diluida de blanco para separar y resaltar como si fueran luces. Entonces eso le va a dar más profundidad. También voy a aplicar un poco de pintura tipo bronce en toda la zona del anillo donde empieza las placas para separar un poco más las formas y así mantener esa profundidad que estamos buscando. Ahora voy a aplicar un lavado con un wash para que se sienta la nave sucia, desgastada y también de alguna manera resalten más los paneles y todos los hendiduras y entrecalles de la nave. Y ya por último voy a pegar las alas o paneles solares tipo satélite en su lugar y después les voy a aplicar también un poco de desgaste y creo que con eso ya terminamos nuestra pieza. Si te gustó este proyecto no olvides darle like y suscribirte. Gracias a todos mis patrons y drivers, ustedes hacen esto posible. Y en la descripción del video les dejo el link de ambas versiones por si quieren imprimirla y pintarla ustedes mismos.